Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un mundo de pasión turca. Sí, hoy vamos a hablar de esas series turcas que nos tienen enganchados, con esos dramas que nos hacen llorar a mares, esos amores que nos hacen suspirar y esos líos que nos mantienen pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Si eres como yo un adicto a las novelas turcas, entonces este es tu lugar. Prepárate porque vamos a desmenuzar esas historias que nos roban el sueño, esos personajes que amamos odiar y esos giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, a dejar tu comentario contándome cuál es tu serie turca favorita. Así me ayudas un montón y me das ideas para futuros vídeos. Ahora sí, manos a la obra. Hoy quiero hablar de ese fuego que tienen las series turcas. No sé qué es, pero tienen algo especial que nos atrapa desde el primer momento. ¿Será la música, los paisajes impresionantes, los actores guapísimos o las historias intensas? Probablemente sea una combinación de todo, pero lo cierto es que las series turcas se han convertido en un fenómeno global y no es casualidad. Y yo estoy aquí para explorarlo a fondo. Empecemos por el drama. ¡Ay, el drama! Las series turcas son maestras en el arte de hacernos sufrir. Problemas familiares, secretos del pasado, traiciones amorosas, ambiciones desmedidas. No se salvan de nada. Y ojo que no es un drama vacío, sino que suele estar muy bien construido con personajes complejos y situaciones que, aunque a veces sean exageradas, nos resultan creíbles y nos hacen conectar emocionalmente con la historia. Es como si nos metieran dentro de la pantalla y nos convirtiéramos en un miembro más de esa familia, sufriendo con ellos, alegrándonos con ellos y por supuesto criticándolos como si los conociéramos de toda la vida. ¿Quién no ha llorado a moco tendido viendo Karasevda *? Esa historia de amor imposible entre Kemal y Nihan es un clásico. Un amor marcado por la diferencia de clases, la manipulación y las intrigas familiares. Madre mía, qué sufrimiento. Recuerdo cuando vi el final. Necesité una caja entera de pañuelos. Pero más allá del llanto, Karasevda nos muestra la fuerza del amor verdadero, la capacidad de sacrificio y la lucha contra la injusticia. Los personajes están tan bien construidos que te sientes identificado con ellos, entiendes sus motivaciones y sufres sus decisiones. ¿Y qué decir de la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul? Chispas volaban de la pantalla. Y luego está Erkencikus una serie más ligera, pero con un drama latente sobre las aspiraciones profesionales, las expectativas familiares y el miedo a arriesgarse por lo que uno realmente quiere. La vida no siempre es fácil, y las series turcas lo reflejan a la perfección. Erkencikus es como un soplo de aire fresco, una comedia romántica que te hace reír a carcajadas, pero que también te toca el corazón. Sanemikan son personajes adorables con sus defectos y virtudes, y su historia de amor es tan auténtica que te hace creer en el destino. Además, la serie destaca por sus paisajes impresionantes, la belleza de Estambul y la importancia de seguir tus sueños, sin importar lo que digan los demás. Es una inyección de optimismo y buena energía. Pero no todo es drama, por supuesto. También hay mucho amor. ¿Y qué amor, señores y señoras? Un amor apasionado, lleno de obstáculos, de miradas intensas, de promesas eternas y de declaraciones que te tocan el alma. Los galanes turcos son expertos en hacer que nos derritamos. ¿Quién no ha suspirado por Can Yaman en Erkencikus *? Ese espíritu libre, aventurero y romántico. Un sueño. Cada vez que sonreía, mi corazón daba un vuelco. Can Yaman personifica el ideal del hombre moderno, atractivo, inteligente, independiente y con un gran corazón. Su personaje de Candivit es un fotógrafo trotamundos que busca la libertad y la autenticidad, y que encuentra el amor en el lugar menos esperado. Es un personaje inspirador que nos recuerda la importancia de vivir el presente y de seguir nuestros instintos. O por Burak Özçivit en Karasevda con esa mirada intensa y esa determinación para luchar por el amor de su vida. ¡Ay, Burak! Ese hombre tiene el poder de hipnotizarte con una sola mirada. Su personaje de Kemal es un ingeniero honesto y trabajador que se enfrenta a la injusticia y a la manipulación para defender su amor por Nihan. Es un héroe moderno, un ejemplo de integridad y valentía.
Su historia de amor con Nihan es una de las más trágicas y apasionantes de la televisión turca. El amor en las series turcas suele ser complicado, lleno de idas y venidas, de malentendidos y de terceros en discordia. Pero al final siempre hay una esperanza, una luz al final del túnel que nos hace creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y esa esperanza es lo que nos engancha y nos hace seguir viendo la serie hasta el final, esperando ese final feliz que tanto ansiamos. Es como una droga, necesitamos saber si finalmente se quedan juntos. Las series turcas nos enseñan que el amor no es fácil, que requiere esfuerzo, paciencia y compromiso. Pero también nos demuestran que cuando el amor es verdadero, puede vencer cualquier adversidad. Y llegamos a los líos. ¡Ay, los líos! Las series turcas son un nido de intrigas, de secretos ocultos, de venganzas planeadas con cuidado y de giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Las familias ricas suelen ser el caldo de cultivo perfecto para este tipo de situaciones. Ambiciones desmedidas, luchas de poder, herencias disputadas. Todo vale para conseguir lo que se quiere. Y yo me lo paso pipa viendo cómo se pelean. Es como una partida de ajedrez, donde cada personaje mueve sus piezas con astucia y estrategia. Medcecir es un claro ejemplo de esto. Una serie llena de personajes ambiciosos, dispuestos a todo para alcanzar sus metas. Traiciones, mentiras, engaños. Un auténtico culebrón turco. Pero también hay líos más cotidianos, más cercanos a nuestra realidad. Problemas de pareja, conflictos laborales, dificultades económicas. Las series turcas también nos muestran la cara menos glamurosa de la vida, pero siempre con un toque de esperanza y de superación. Medcecir es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única. La serie aborda temas como la desigualdad social, la corrupción y la búsqueda de la identidad. Los personajes son complejos y sus motivaciones son comprensibles, lo que hace que te involucres emocionalmente en la historia. Y es que las series turcas, más allá del drama, el amor y los líos, también nos transmiten valores importantes. La importancia de la familia, la amistad, la lealtad, el trabajo duro y la perseverancia. Nos muestran la belleza de la cultura turca con sus tradiciones, su gastronomía y sus paisajes impresionantes. Nos enseñan que a pesar de las diferencias culturales, al final todos somos humanos y compartimos los mismos sueños, las mismas esperanzas y los mismos miedos. Es como viajar a otro país sin salir de casa, una experiencia enriquecedora. Las series turcas nos abren una ventana a una cultura milenaria, llena de historia, arte y tradiciones. Un aspecto importantísimo que vale la pena destacar es la calidad de la producción. La fotografía es impecable, los escenarios son impresionantes y la música es simplemente maravillosa. La música es un elemento clave en las series turcas. Las melodías son emotivas, intensas y te transportan directamente a la escena. Hay canciones que se te quedan grabadas en la cabeza y que te recuerdan a esos momentos clave de la serie. Es una verdadera banda sonora de nuestras emociones. A veces me pongo la banda sonora de mi serie favorita y me siento como si estuviera viviendo en la historia. La música turca es rica y variada, con influencias de la música árabe, persa y occidental. Las series turcas aprovechan esta riqueza musical para crear atmósferas emotivas y envolventes. Además, el vestuario es otro punto fuerte. Los actores siempre lucen impecables, con ropa elegante, moderna y que refleja la personalidad de sus personajes. La moda turca es cada vez más influyente y las series turcas son una plataforma perfecta para mostrar las últimas tendencias. Siempre estoy atenta a los looks de las actrices para inspirarme. La moda turca es una mezcla de tradición y modernidad, con diseños elegantes y sofisticados. Las series turcas muestran esta diversidad de estilos, desde la ropa tradicional hasta las últimas tendencias de la moda internacional. Otra cosa que me encanta de las series turcas es que no tienen miedo de abordar temas tabúes. Hablan de la violencia de género, de la discriminación, de la pobreza, de la corrupción. Lo hacen de una manera sutil, pero efectiva, invitando a la reflexión y al debate. No se limitan a entretener, sino que también buscan generar conciencia y promover el cambio social. Es importante que las series de televisión aborden estos temas, ya que tienen un gran impacto en la sociedad. Las series turcas se destacan por su valentía al tratar temas controvertidos, lo que las convierte en una herramienta poderosa para la educación y la sensibilización.
Por supuesto, no todas las series turcas son perfectas. Algunas pecan de ser demasiado largas, con tramas que se alargan innecesariamente y personajes que dan demasiadas vueltas. Otras caen en clichés y estereotipos que pueden resultar repetitivos. Pero en general, la calidad de la producción es muy alta y siempre hay algo que nos engancha y nos hace seguir viendo la serie. Es como con la comida, a veces hay platos que no te gustan tanto, pero en general la cocina turca es deliciosa. Y para terminar, quiero mencionar algunas de mis series turcas favoritas, esas joyas que considero imprescindibles. Además de las que ya he mencionado, Aşk Memnu es un clásico que no puedo dejar de recomendar. Una historia de amor prohibido, llena de pasión, de traición y de consecuencias devastadoras. Una obra maestra. Aşk Memnu es una adaptación de una novela turca del mismo nombre, y es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. La serie aborda temas como la infidelidad, la ambición y el poder, y cuenta con un elenco de actores talentosos y una trama apasionante. Yerde es otra serie que me encantó. Un thriller policíaco con una trama muy bien construida y unos personajes memorables. Te mantiene en tensión de principio a fin. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. La serie cuenta la historia de dos hermanos que son separados al nacer y que se convierten en policías, uno infiltrado en la mafia y el otro un policía corrupto. La serie destaca por su ritmo trepidante y sus personajes complejos. Y es una serie que me sorprendió gratamente. Una historia sobre una familia mafiosa, pero con un toque de humanidad y de esperanza que la hace diferente. Es una serie que mezcla acción, drama y comedia, y que cuenta con una banda sonora impresionante. La serie se centra en una familia mafiosa que controla un barrio de Estambul, y que lucha por mantener su poder y proteger a su comunidad. Es una serie que te engancha desde el primer momento y que te hace reflexionar sobre la violencia, la lealtad y la redención. Otras series que no puedo dejar de mencionar son Dirilis, Ertuğrul una épica histórica que te transporta a la época del Imperio Otomano, Mutesem YZYL una serie que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico y sus intrigas palaciegas, y Fi una serie moderna y provocadora que explora las relaciones humanas desde una perspectiva psicológica. Hay series turcas para todos los gustos. En fin, las series turcas son un universo apasionante lleno de emociones, de drama, de amor y de líos. Son una ventana a otra cultura, a otra forma de ver el mundo. Y son una excelente manera de pasar un buen rato, de desconectar del estrés diario y de dejarse llevar por la magia de la televisión. Son mi refugio cuando necesito escapar de la realidad. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las series turcas. Hemos hablado del drama que nos hace llorar, del amor que nos hace suspirar y de los líos que nos mantienen enganchados a la pantalla. También hemos destacado la calidad de la producción, la música, el vestuario y los valores que transmiten las series turcas. Espero haberlos contagiado con mi pasión. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué es lo que más les gusta de las series turcas. Los leo a todos. Y si tienen alguna recomendación, no duden en compartirla. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no ver series turcas. Besos.